El matrimonio de Donald Trump, 71, con Melania, 47. Déjà perpluja a quasi tout douce en torne. La pareja passa muid poco tiempo junta tra la victoria electoral de Donald. Pueden pasar dia 5 mantengan ningún tipo de contacto. Esto sucede cuando los dos encuentran en la Tour Trump, de la Quinta Avenida de Nueva York. Con frecuencia el ano sabdon de s'encuentra Trump, y no le da mucha importancia teizech. Su marido se mueve entre residencia mientras ella se mueve entre habitación. Además de conocer poco aspecto de la vida de Trump, Melania también sabe bastante poco de sus negocios, y muestra un modesto interés en ella. Si Trump ya fue un padre san para sus primeros 4 hijos, los 3 que tuvo con Ivana y la cuarta con Marla Maple, no contactó con Baron. 11. El quinto y único vástago con Melania. Ahora, en su tercer matrimonio, cuenta a sus amigos, ha perfeccionado el arte de vivir y déjà vivir. La sensación de que este matrimonio lo hizo solo en los pasos aleya de la realidad. Donald habla de Melania con frecuencia cuando ella no está, pues el presidente admira su selección estilística y lo comenta en presencia de tercero, algo que sorprende a la primera dama. Para Donald, Melania es una mujer trofeo, comodais con orgullo e ironia pointion que no comparte tiempo con ella, suele justificarlo, una esposa feliz y una vida feliz. Siguiendo el ejemplo de su padre, Ivanka, 36, ha convertido su nombre en una marca multifacética. Padre hija se vend peculiarmente bien. Ella es la encarnación de Mini Trump, acepta a su padre y a su asistente, no solo en cuestión de negocio, sino también en tema marital. Cuando tiene un padre idiota y todo el mundo opina eso, puede convertirlo en una comedia romántica en tu vida. Ivanka y su marido, Jared Kushner, 37, unido como una pareja de poder, constantemente se reinventant como figura pública y ambiciosa, encarnant el papel de una nueva ecofilantrópica sensibilidad. Entre lo tiene el mejor tratón, si en algún momento se presenta la oportunidad en el futuro, ella será la que aspirará a la presidencia de Estados Unidos. La primera mujer presidenta. Ivanka no será Hillary Clinton, será Ivanka Trump. La verdad es que la relación entre Ivanka y su padre no es la de una familia convencional, sino cela puede calificar de puro oportunismo, si de ciertamente transaccional. Todo es negocio. Construire la marca, la campana presidencial y ahora la Casa Blanca. Todo es negocio. Una vez, volviendo en su avión con un amigo multimillonario que traía una top modèle extranjera, Trump, tratando de ligar con la cita de su amigo, pidió que parara en Atlantic City para hacer un tour a la modelo por su casino. Su amigo le dijo a la joven que no había nada recomendable en Atlantic City. Era un lugar invadido de basura blanca. ¿Qué es la basura blanca? Preguntó la modelo. Errante como y contestó Trump, solo que los son pobres. A Trump le gustaba decir una de las cosas por las que merece la pena vivir y retener a las mujeres de su amigo en la cama. En la persecución de las mujeres de sus amigos, intentaba persuaderla de que sus maridos no eran pues como ella pensaba. La secretaria de Trump llamaba al amigo a su oficina y cuando este le gaba, les hacía bromas sexuales. Todavía te gusta tener sexo con tu mujer? Con qué frecuencia? Es debido tener mejor sexo que tu mujer. Quintam. Tengo a una chica que vient de Los Angeles a las 3 de la tarde. Podemos ir a la planta de arriba y pasar un buen rato. Todo solo hacía mientras tenía a la mujer de su amigo en el teléfono escuchándolo todo. Para el personal senior de la Casa Blanca, OPIX. 29. La directora de comunicación, es demasiado joven y tiene muy poca experiencia para desempeñar ese cargo. Recomendada por Ivanka y muy Laila, mucho broman diciendo que X es la hija de Trump, mientras que Ivanka es su verdadera esposa. X mantenía una relación con Corey Lewandowski, el primer manager de campaña de Trump, que fue despedido en junio de 2016. Cuando eso sucedió, X instaló en la Tour Trump con Donald y sus hijos, preocupado por el tratamiento que la Francia daría al despido, con la esperanza de que pudiera huirlo. Trump, al que los ambistos tratará con una actitud protectora e incluso paternal, miró hacia ella y le dijo, ¿por qué? Ya es hecho mucho por él. Era el mejor trofeo que Lewandowski nunca tendrá. Y
Nisa Praz, la eco del cuarto en almeno una entrevista de television. Ivanka hizo una parodia sobre el penado de su padre. Ella suele describir la mecánica de penado a sus amigos. Una coronilla reluciente rodeada por un círculo de flor alrededor. A los lados el frente, que terminado encontrarse el centro y entonces vuelve para atrás asegurada por una laca extra fuerte. Sobre el color. Ivanka dice un producto llamado Just for Men que da como resultado icono anaranjado. Kellyanne Conway, jefa de campaña y ahora consejera del presidente, parece que tenía de opinión sobre sujet. Fura de cámara ilustraba su opinión sobre Trump con toda una serie de expresiones faciales. Pero en LR, se convertía en una protectora y defensora de Trump, algo que la amaba. La lealtad y el atributo más valorado por Trump y, de cara al público, la defensa kamikaze de Conway ha valido bastante crítica dentro de la Casa Blanca. Es tan extrema en sus comportamientos que hasta los mal y la Trump la encuentran exagerada. Nadie la critica más que Jared y Ivanka, quien la apodaron como la una en referencia a la asesina de Cruella de Vil. En octubre, la mayoría de los trabajadores del presidente notaron la legada de una de las últimas oportunistas, Nikki Haley, 45, embajadora ante Nations Unidas. Haley, ambiciosa como Lucifer, como la describe parte del equipo, concluyó que necesitaba un año para conseguir la simpatia de Trump. Se hizo amiga de Ivanka, quien la incluyó en el círculo familiar, donde logró llamar la atención de Donald. El presidente ha pasado mucho tiempo con Haley en LR por su el dano aquí fue productor sport. Según los trabajadores ella es mucho más lista que él.